es nuestra velada de oración y voy a permitirme dar una explicación muy breve respecto a lo que es la oración en el Espíritu Santo. Recordemos, y lo hemos comentado constantemente, que la oración es abrir el corazón, el alma, lo más profundo de nuestro ser a Dios en una forma sincera, en una forma sensible y en una forma afectuosa. Todo esto lo tenemos que hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto lo hemos de hacer para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia y todos unidos sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar muy claros en nuestra creencia, en nuestra fe. Nosotros hemos decidido, ¿verdad?, reconocer la bendita palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. Y independientemente de que pueda, pues, caber en nuestro cerebro, en nuestra razón, muchas de las cosas que Dios permitió que se hicieran en su momento en el Antiguo Testamento, cosas que de repente nos suceden y que aparentemente para nosotros son malas, son cosas que no deberían de suceder, o pudiéramos hacernos hasta la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? Bueno, al momento de nosotros haber tomado la decisión de, por fe, aceptar la palabra de Dios como nuestra suprema autoridad, pues hemos de entender que Dios es soberano y que Dios hace las cosas primeramente porque así lo quiere y porque ahora a través de la fe podemos entender que todo lo que Dios hace siempre va a obrar para bien a nuestro favor, tarde que temprano. Y aunque de momento cuando nos están sucediendo esas cosas aparentemente malas como una economía quebrada, como una relación personal destruida, como una enfermedad, eh, todo eso, aunque no lo podamos entender momentáneamente, nos tiene que quedar claro que va a llegar el momento en que podamos ver la gran bendición que Dios trajo a través de ese padecimiento, de esa necesidad, de esa angustia. Es como, por ejemplo, cuando un padre lleva a su bebé, a un niño que ya empieza a hablar y que empieza a entender las cosas, lo lleva a vacunar. Lo comentaba el otro día. Pues, ¿qué sucede? El niño, pues, no comprende por qué su padre lo lleva con esa persona vestida de blanco que le va a infringir un daño, ¿verdad? Porque para el niño el hecho de que le inyecten, pues es un daño y es algo caótico para él. Le provoca sufrimiento, dolor, angustia. No sé si ustedes han visto a los niños cómo van pataleando antes de llegar al consultorio y ven al tipo de blanco de inmediato. Es algo angustiante para ellos. Y no entienden cómo su padre que los ama hacen eso. Entonces hace eso de que llevarlo con el médico y que lo inyecten, que lo lastimen. Bueno, cuando el niño crece, empieza a madurar, empieza a ver la realidad de la vida y se da cuenta de que a través de esa vacuna él pudo ser salvaguardado de afecciones que lo llevaran a condiciones más críticas si se infectara, si no estuviera protegido, entonces es cuando entiende y hasta le da gracias a su padre y le dice, oye, qué bueno que me vacunaste, ¿verdad? Qué bueno que lo hiciste porque ahora no paso por situaciones más penosas, más críticas. Y de esta manera, mis amados, pues la palabra de Dios, que es nuestra autoridad máxima, nos enseña a orar por medio de Cristo, a orar en unión con Cristo y a orar con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto quiero decirles que dependen tanto uno de otro, o sea, depende tanto de que oremos en unión con Cristo y con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, que nos vamos a encontrar que es imposible que nuestras oraciones puedan ser oraciones aparte o fuera de esta relación.
de esta unión con Cristo y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Si no lo hacemos así, desgraciadamente nuestras oraciones solamente serán quejas, nuestras oraciones solamente serán declaraciones huecas al aire que no tienen sentido para Dios. ¿Ok? Fíjense, aunque algunas oraciones puedan ser famosas, nos hemos dado cuenta que en nuestra cultura mexicana, sobre todo, en nuestra cultura latina, al haber sido enseñados bajo la doctrina de la religión tradicional de México, nos enseñan a rezar, ¿verdad? A declarar esos rezos que hasta se nos venden o se nos regalan a través de unas estampitas con una imagen de un ídolo, de un santo o de un personaje, y en la parte de atrás una oración muy, eh, eh, con mucha rima, muy poética, ¿verdad? Y esas oraciones pueden ser muy famosas, pero fíjense que si no se hacen en unión con nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, Dios rechaza ese tipo de oraciones. Porque fíjense bien, sin un abrir sincero, sensible y afectuoso del corazón a Dios, pues nuestras oraciones solamente serán de labios para afuera. Si solamente leemos una estructura gramatical, una estructura poética de una oración y no pertenece a lo que estamos sintiendo en el momento, en lo profundo de nuestro corazón, es pues simplemente hacer eso, una oración de labios hacia afuera. Y si nuestras oraciones no son elevadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues quiero decirles que la palabra de Dios nos enseña que el Padre Celestial no les va a prestar atención. Muchas veces, si nosotros no hacemos la declaración completa y concluimos nuestra oración en una condición sin hacer la declaración en el nombre de nuestro Señor Jesús, a través de nuestro Señor Jesús, esas oraciones solamente son como simples dichos a los cuales Dios no les va a prestar atención. Y de igual manera, quiero decirles que si nuestras oraciones no son presentadas con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, pues puede suceder que esté actuando como los hijos de Aarón, el sacerdote en el Antiguo Testamento, que solamente ofrecieron un fuego extraño, ¿verdad? Y vamos a recordar ese doloroso incidente. Recién hemos estado leyendo el libro de Levítico y ahí en el capítulo 10, entre los versículos del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, hizo mutis, ¿verdad? Fíjense, Nadab y Abiú eran sus hijos, y Aarón tuvo que callar, tuvo que no decir más nada, porque Dios había establecido una legislación, un precepto de cómo se tenía que hacer las cosas. Muchas veces ustedes y yo hemos hecho las cosas a nuestra manera y luego no queremos que Dios actúe en consecuencia. No queremos pagar el precio de nuestras equivocadas decisiones por hacer las cosas como mejor lo creímos. Y cuando Dios establece un precepto, una ordenanza, un mandato, pues obviamente se tiene que obedecer. Si nosotros no obedecemos, mis amados, perdón, pero vamos a tener que pagar el precio de la consecuencia. Y es doloroso, es muy doloroso, porque desgraciadamente es cuando sufrimos, cuando vienen las consecuencias a nuestra vida. Y no es porque Dios sea
mala gente, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios quiera destruirnos, quiera hacernos daño, no. Simplemente recordemos que Dios pone límites a través de las misbot o eh, preceptos, mandamientos, leyes, para que nosotros estemos en un límite correcto. Yo he hecho el ejemplo, les he puesto el ejemplo que las autopistas, ¿verdad? Las carreteras tienen límites y si nos salimos de ese límite, pues desgraciadamente vamos a sufrir un accidente. Pero cuando nosotros propiamente nos sometemos al límite de ese acotamiento, de esa vialidad, pues nosotros podemos transitar sin problema. Así es cuando nosotros obedecemos la ley de Dios. El grave problema que tenemos, la gran mayoría de nosotros, es que desgraciadamente no conocíamos muchas de las leyes espirituales y entonces las transgredimos aún sin saber, por omisión. Y esto pues trae consecuencias a final de cuentas. Recuerden que el hecho de no conocer la ley no nos exime, no nos quita el efecto de la ley. Entonces, espiritualmente hemos cometido muchos agravios hacia Dios y esos agravios pues traen consecuencias. Y vamos a hablar un poquito más adelante, en algún otro día, respecto a esto un poco más profundo. Mientras tanto, hoy quiero que recordemos que aquellas cosas que no son pedidas por medio de la enseñanza y a través de la ayuda del Espíritu Santo, no pueden ser de ninguna manera según la voluntad de Dios. Y por eso Pablo escribe ahí en Romanos 8, versículos 26 y 27, y dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, mis amados hermanos, esto nos quiere decir que muchas ocasiones, desgraciadamente, pedimos equivocadamente y por eso necesitamos recurrir al Espíritu Santo, porque cuando pedimos sobre nuestra idea propia, pues muchas ocasiones erramos en la petición porque pedimos para vanidad, para vanagloria, pedimos para que Dios no haga su voluntad, sino para que Dios haga mi voluntad. Pedimos para no esperar en el tiempo perfecto de Dios. Pedimos muchas ocasiones en el aspecto que tristemente esta sociedad nos ha acostumbrado a tener todo de inmediato, ¿verdad? Esta sociedad cada vez es más express, es como el horno de microondas que todo lo queremos rápido. Ya no nos gusta esperar, ya no nos gusta pasar por un periodo de sufrimiento, ya no nos gusta pasar por una situación en donde pasar por angustia, aunque no sabemos que a través de ese periodo de sufrimiento, de angustia, Dios nos está preparando para lo mejor, para lo que viene. Dios nos está haciendo crecer. Dios nos está llevando a una madurez espiritual que pueda soportar situaciones tal vez hasta más fuertes. Y también no nos damos cuenta de que Dios nos está preparando para ser instrumentos útiles de bendición para Él. Entonces, fíjense bien, ninguna persona o iglesia en el mundo puede acudir a Dios en oración excepto mediante la ayuda del Espíritu Santo. Efesios 2:18 nos dice el mismo apóstol Pablo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, por medio de Jesucristo, tú y yo tenemos entrada por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, al Padre Celestial. Aquí vemos la divina Trinidad, ¿verdad? Está por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo nos permite o nos lleva directamente a la entrada
al Padre Celestial. Entonces, fíjense bien, hemos de comentar el día de hoy brevemente sobre estas escrituras debido a que contienen tan completa revelación del espíritu de oración y de la incapacidad que tenemos como personas para orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, pues, ¿qué hemos de pedir, verdad? Primero vamos a considerar a la persona que está hablando. El apóstol Pablo, y mediante su persona, hablan también todos los demás apóstoles, y esta es la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y es la que hemos adoptado y hemos recibido en amor. Bueno, como autoridad para nosotros, les vuelvo a repetir. Parece como si Pablo estuviera diciendo, nosotros los apóstoles, siervos extraordinarios de Dios, maestros edificadores, algunos de los cuales fueron llevados en el espíritu al paraíso, no sabemos cómo pedir. Imagínense, imagínense que los mismos apóstoles que tuvieron la experiencia de convivir con nuestro Señor Jesucristo por un espacio de aproximadamente 3 años y medio, donde les enseñó como su real maestro, no sabían cómo pedir. Y obvio, tú y yo tampoco sabemos cómo pedir si no contáramos con la ayuda del Espíritu Santo. Y podemos ver otro tipo de citas bíblicas, Romanos 15:16, Primera de Corintios 3:10, Segunda de Corintios 12:4. Allí nos enseña que si no contamos con la ayuda del Espíritu Santo, nuestras peticiones, mis amados hermanos, desgraciadamente no prosperan delante de Dios. Y por supuesto, nadie va a pensar que Pablo, ¿verdad? Y sus compañeros, los demás apóstoles, no eran capaces de hacer cualquier tarea para Dios como cualquier pastor o como cualquier líder que pudiera, ¿verdad? Orgullosamente decir, Dios me llamó a este ministerio. De hecho, ellos podían haber escrito un libro de oraciones para el pueblo, también como los que conocemos el día de hoy. Pero quiero decirles que no estaban para nada menos capacitados en gracia o dones que cualquier líder de la actualidad. Pero ellos, fíjense bien, decidieron no escribir un libro de oraciones. Y veamos lo que pasa el día de hoy. Ahora los sabios de nuestro tiempo, los entendidos de la palabra de Dios en nuestro tiempo, se sienten tan capacitados que conocen, entre comillas, al dedillo, ¿verdad? Tanto la manera como la materia de sus oraciones. De hecho, vemos libros que pueden establecer una oración para cada día y escribirlas, ¿verdad? Es más, tienen libros hasta para dentro de 20 años. Escriben oraciones, una para Navidad, otra para el domingo de resurrección, otra para cualquier día. Y han determinado también hasta cuántas sílabas deben decirse en cada una de sus oraciones, en sus ejercicios públicos. O sea, ya tienen oraciones escritas para que se digan en el día que se pretenda, ¿verdad? Para las generaciones venideras. Algo que los mismos apóstoles no se atrevieron a hacer, no se sintieron capaces de hacer en una manera tan profunda. Y ahora veamos lo que dice la palabra de Dios, pedir como conviene, no lo sabemos. Esto nos quiere decir que no conocemos la realidad de las cosas por las que deberíamos orar. Tampoco conocemos los propósitos por los cuales tenemos que orar, ni tampoco el medio por el cual orar. No conocemos ninguna de estas cosas aparte de la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. O sea, si no está el Espíritu Santo apoyándonos, asistiéndonos en este espacio de oración, mis amados, desgraciadamente no mucho sirve. Entonces la pregunta es, ¿debemos orar por comunión con Dios por medio de Cristo? ¿Ustedes qué responden? ¿Debemos orar por fe, por justificación, por gracia y por un corazón verdaderamente santificado?
Pues quiero decirles que no sabemos nada acerca de estas cosas a menos que el Espíritu Santo nos dirija a orar por ellas. De hecho, la palabra de Dios declara, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Pues así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Eso lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de las cosas espirituales, de las cosas internas de Dios que el mundo no conoce. Entonces, para levantar oraciones con poder, con autoridad, pues tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo haga en su nombre y que nos ayude a través de su Espíritu Santo. Y poder decirle, amoroso Padre, Padre celestial, papito lindo, como tú le digas, Abba Padre, porque desde ahí empieza tu oración. Desde que tú exaltas el nombre de Dios, desde que tú lo ensalzas, porque justamente nuestro Señor Jesucristo así nos lo enseñó, ¿verdad? Cuando decimos eh, y declaramos la grandeza de nuestro Padre. Entonces nos acercamos a Él y podemos decirle, Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que envíes a tu Espíritu Santo sobre mí para ungirme, para llenarme, para usarme, para enseñarme a orar como debo orar. Padre Celestial, nada soy limitado a mis escasos recursos humanos. Fortaléceme para poder obedecerte y llevar a cabo las tareas que me has asignado el día de hoy. Motívame, Señor, a orar más allá de cualquier oración escrita para expresarte verdaderamente mis más profundos anhelos, mis necesidades, mis deseos, mi gratitud, mi exaltación. Padre, hoy te alabo y te alabo cuando tu Espíritu Santo me revela algún pecado no confesado que está bloqueando mi camino hacia una comunión más íntima, más profunda contigo. Hoy te doy gracias por mi Salvador Jesucristo, que está siempre dispuesto a interceder por mí. Ayúdame a ser más amoroso, ayúdame a ser más compasivo con los que necesitan mi ayuda, con los que necesitan mi cuidado, con los que necesitan de mi compasión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esos son los tipos de oraciones, mis amados, que el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer para hacernos en sintonía con la palabra de Dios, con la perfecta voluntad de Dios. Esa es la realidad de cómo tenemos que orar en el Espíritu. Así es que hoy vamos a decidirnos, ¿verdad? Orar no en una idea de solo lo que yo necesito. Hoy vamos a orar por lo que Dios quiere que oremos tú y yo. Y de aquí en adelante así lo hemos de hacer. Padre, en el nombre de Jesús y con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, hoy levanto mi plegaria, mi oración delante de ti. Y hay que pedirle primeramente que el Espíritu Santo venga, nos unja, nos llene, nos dé esa idea clara del por qué orar, de qué es lo que vamos a declarar. Y allí empieza una relación cada vez más íntima con Dios. Mis amados, esto es como cuando una pareja, ¿verdad? Inicia en su conocimiento, en su relación. Muchas ocasiones erramos en nuestras relaciones porque queremos hacer todo a nuestra manera. Pero cuando le pedimos a la pareja, a la persona que está a nuestro lado, que nos diga qué le gusta, qué no le gusta, y empezamos a no ser tan egoístas y empezamos a provocarle a esa persona también ese acercamiento, porque se siente plena, se siente cómoda, porque le tomamos en cuenta, empieza a crecer nuestra relación, ¿verdad? Bueno, pues Dios nos ha tomado en cuenta a nosotros. Y por eso Él nos va a permitir que crezca nuestra relación con Él. Pero ahora es menester nuestro
es necesidad nuestra el tomar en cuenta a Dios para nuestras peticiones, para nuestra plática con Él, y de esa manera estrechar nuestros lazos afectivos con Dios, nuestra relación íntima. Y todo esto, ¿por qué, mis amados? Porque el enemigo de nuestras vidas quiere robarnos esta bendición a través de la mentira. Y muchas veces por eso nuestra mente, ¿verdad? Nuestra razón no acepta la voluntad de Dios. Porque el enemigo viene y te dice, hey, tú pide lo que tú necesitas, tú pide lo que tú quieres. ¿Se acuerdan cómo le dijo a nuestro Señor Jesucristo cuando lo tentó después de los 40 días de ayuno que estuvo en el desierto? Dice, dime qué es lo que quieres, yo te voy a dar todo, yo te puedo dar los reinos de toda la tierra, solamente adórame. Así te está diciendo a ti muchas veces. Di lo que tú quieres, qué es lo que necesitas, yo te lo doy, pero salte de tu relación con Dios. Pide exclusivamente por tu egoísmo, por ti y para ti. Y ahí es a donde la cosa se pone crítica, porque obviamente Dios no va a atender de la manera en que nosotros queremos nuestras peticiones. Pero cuando nos hacemos en sintonía a la perfecta voluntad de Dios, y para hacernos en sintonía a la perfecta voluntad de Dios, es por eso que necesitamos conocer la palabra, saber qué tenemos que declarar a través de la palabra, porque recuerden que solamente Dios va a respaldar su bendita palabra, lo que Él dijo, no lo que nosotros digamos o queramos. Y eso lo podemos entender y lo debemos entender por la soberanía de Dios. Y espero que entendamos la definición de la palabra soberanía. Ujú. Porque justamente es lo que nos tiene que llevar a comprender que es esa actitud soberana la que lleva a Dios por sobre todo. Y ese es el Dios en el que creemos. Amén. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy y a partir de aquí pues vamos a levantar nuestras oraciones. Amén. Y para ello